Antes de empezar, quiero advertirte algo, lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una confesión. Hay secretos en el Vaticano que no deberían ser revelados, pero lo que me sucedió en la sala de las almas no puede permanecer oculto. Si decides continuar, prepárate para enfrentarte a lo desconocido. Me llamo Mario Costa y durante 3 años trabajé como guardia nocturno en el Vaticano. Al principio, pensé que sería un trabajo sencillo, turnos tranquilos, poca actividad y el orgullo de decir que custodiaba uno de los lugares más sagrados del mundo. Sin embargo, jamás imaginé que mi asignación me llevaría al límite de mi cordura. Quiero contarles lo que viví, no porque busque comprensión, sino como advertencia. Si algún día escuchan hablar de la Sala de las Almas, aléjense. Comencé en mayo de 2019. Era nuevo, joven y con pocas expectativas. El primer día, me presentaron a Carlo Mancini, un guardia veterano que llevaba más de 20 años trabajando en los pasillos del Vaticano. Carlo era un hombre robusto, de cabello canoso y mirada severa, pero en el fondo se notaba que tenía un lado paternal. Fue él quien me asignó mis rutas de vigilancia, y al final de mi primer turno, me ofreció un café. Escucha, Mario, me dijo mientras encendía un cigarrillo, algo que estaba estrictamente prohibido, pero que nadie parecía cuestionarle. Este trabajo tiene sus reglas, y si las sigues, no tendrás problemas. Claro, señor Mancini. ¿Algo en particular que deba saber? Carlo exhaló el humo lentamente y me miró con una seriedad que no esperaba. Sí. Nunca, bajo ninguna circunstancia, entres a la Sala de las Almas si no es absolutamente necesario. Al principio, pensé que era una especie de broma para asustar al novato. Le pregunté qué era esa sala y me respondió con evasivas. Es un depósito. Guardamos reliquias importantes allí. Pero ese lugar tiene su propio ambiente, digamos. Si te toca vigilar cerca de esa zona, hazlo rápido y sin detenerte. El resto de los guardias tampoco hablaba mucho de la sala. Todos la mencionaban con una mezcla de respeto y temor, como si fuera un lugar prohibido. Mi curiosidad creció, pero decidí no insistir. No quería parecer un entrometido en mi primer mes. Con el tiempo, mi rutina se volvió mecánica. Pasaba horas caminando por los pasillos silenciosos, revisando puertas y cerraduras. A veces, me detenía frente a los vitrales y admiraba cómo la luz de la luna los iluminaba con un brillo casi sobrenatural. Pero, poco a poco, empecé a notar algo extraño. La zona que rodeaba la Sala de las Almas siempre parecía más fría. No importaba la época del año ni lo abrigado que estuviera, el aire allí tenía un peso distinto, como si cada respiración costara más esfuerzo. La primera vez que lo mencioné a otro guardia, Francesco, me dio una palmada en la espalda y me dijo: te acostumbrarás. Todos lo hacemos. A finales de junio, me asignaron mi primera guardia directa frente a la sala. La puerta era imponente, de madera maciza con detalles dorados y un grabado en latín que decía: Sanctorum Custodia Animae, la custodia de las almas de los santos. Intenté no darle demasiada importancia, pero no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Esa noche, mientras hacía mi ronda, noté algo peculiar. Cada vez que pasaba frente a la sala, sentía un leve zumbido, casi imperceptible, como si alguien estuviera murmurando al otro lado de la puerta. Me detuve, pegué la oreja, y juraría que escuché palabras en latín, aunque no pude distinguirlas claramente. Retrocedí de inmediato, tratando de convencerme de que era mi imaginación. Al día siguiente, mencioné lo ocurrido a Carlo, quien se limitó a reírse. ¿Ya escuchaste los susurros? No eres el primero, Mario. Solo ignóralos. Esos ecos llevan años allí. No le des demasiadas vueltas. Su actitud despreocupada no me tranquilizó. De hecho, aumentó mi curiosidad. Durante mis días libres, comencé a investigar un poco sobre la sala y las reliquias que supuestamente guardaba. Descubrí que, entre los objetos más valiosos, estaba un fragmento del cráneo del apóstol Juan, considerado uno de los santos más importantes del cristianismo. También había huesos de mártires de las persecuciones romanas,
vestimentas impregnadas de sangre e incluso clavos que, según la tradición, se usaron en crucifixiones. Al principio, todo esto me pareció fascinante. Pero cuanto más leía, más inquietante me resultaba la idea de que estos objetos estuvieran tan cerca. Las historias sobre reliquias tenían un tono sombrío, se decía que algunos eran capaces de causar milagros, pero también desgracias a quienes las trataban con falta de respeto. A mediados de julio, ocurrió algo que jamás olvidaré. Era una noche de luna llena, y yo estaba en mi puesto habitual frente a la sala. Todo estaba en silencio, excepto por un suave murmullo que parecía provenir del interior. Aunque mi instinto me decía que no me acercara, decidí inspeccionar. Me acerqué a la puerta y noté que parecía vibrar ligeramente, como si algo dentro estuviera vivo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no quería que me consideraran cobarde. Golpeé la puerta con los nudillos y dije en voz alta: ¿hay alguien allí? El murmullo cesó de inmediato. Un silencio pesado se apoderó del pasillo, y de repente sentí que el aire a mi alrededor se volvía gélido. Retrocedí lentamente, con la mano en el radio, dispuesto a pedir ayuda si era necesario. Pero entonces escuché algo que me dejó paralizado, un susurro, claro y directo, pronunciando mi nombre. ¿Imarius? El sonido era débil, pero lo suficiente para helarme la sangre. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero estaba completamente solo. Sin pensarlo dos veces, abandoné el pasillo y me dirigí a la sala de control, donde Carlo me encontró temblando. «Déjame adivinar», dijo, ofreciéndome un café. «Escuchaste tu nombre, ¿verdad?» Asentí, incapaz de articular una palabra. Carlo suspiró y me dio una palmada en el hombro. «Te dije que evitaras esa sala. Ahora entiendes por qué. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el momento en que escuché ese susurro, esa voz. Sentía que algo me observaba desde la oscuridad, como si la sala hubiera fijado su atención en mí. Los días siguientes, intenté convencerme de que había sido mi imaginación. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. El Vaticano era un lugar lleno de historia y misterio, pero lo que ocurría en la sala de las almas iba más allá de lo que podía comprender. Y aunque aún no lo sabía, ese fue solo el comienzo de mi descenso a lo desconocido. Después de aquella noche, mi relación con el trabajo cambió por completo. Cada turno nocturno se convirtió en una batalla contra mi mente, un esfuerzo constante por ignorar la creciente sensación de que algo en el Vaticano me observaba. Intentaba evitar la zona de la sala de las almas lo más que podía, pero, inevitablemente, mis rondas me llevaban allí. Las palabras de Carlo resonaban en mi cabeza: si te toca vigilar cerca de esa zona, hazlo rápido y sin detenerte. Sin embargo, ignorar lo que había escuchado era imposible. Por más que tratara de racionalizarlo, de convencerme de que todo había sido producto del cansancio o del ambiente cargado, la sensación de un ojo invisible siguiéndome persistía. Y cada vez que pasaba frente a la puerta de madera tallada, el zumbido, los susurros y la atmósfera helada regresaban. Una noche de principios de agosto, Carlos se me acercó al inicio del turno con una expresión seria, casi sombría. «Mario, esta noche me toca patrullar otra zona. Tú te encargarás de la sala de las almas». Intenté protestar, pero Carlo levantó una mano, cortándome en seco. «No hay escapatoria, muchacho. Todos hemos pasado por esto. Solo sigue las reglas, no abras la puerta, no escuches los susurros, y, pase lo que pase, no te detengas». Sus palabras eran claras, pero la forma en que las dijo me llenó de incertidumbre. Algo en su tono me hizo pensar que sabía más de lo que estaba dispuesto a contarme. Esa noche, me preparé psicológicamente para mi ronda. Recé en silencio, algo que no hacía desde que era niño, y me convencí de que no permitiría que el miedo me dominara. Alrededor de la medianoche, comencé mi recorrido. El pasillo que conducía a la sala de las almas estaba vacío, iluminado únicamente por la tenue luz amarillenta de las lámparas antiguas. A medida que me acercaba a la puerta, el aire se volvía más frío. Me obligué a caminar con paso firme, concentrándome en el sonido de mis botas sobre el suelo de mármol. Pero justo cuando estaba a unos metros de la puerta, escuché algo. Era un cántico, suave pero perfectamente audible.
Voces masculinas entonaban en latín un himno que no reconocí, pero que de alguna manera me resultaba inquietantemente familiar. No eran solo palabras, había algo más, un peso en cada nota que parecía resonar en mi pecho. Esto no puede estar pasando, murmuré para mí mismo, tratando de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada. Sin embargo, el sonido no cesó. Me detuve, incapaz de avanzar, y miré hacia la puerta. Las palabras Sanctorum Custodia Animae parecían brillar bajo la luz tenue, como si la madera misma estuviera viva. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral cuando las voces dentro del cántico se detuvieron abruptamente, dejando un silencio ensordecedor. Y entonces escuché el golpeteo. Era suave al principio, como si alguien estuviera tocando la puerta con los nudillos desde el otro lado. Di un paso atrás, mi corazón latiendo con fuerza, mientras buscaba mi radio para pedir ayuda. Pero antes de que pudiera presionar el botón, un susurro atravesó el aire. Aperi nobis, ábrenos. La voz era profunda, gutural, y parecía venir de todas partes a la vez. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mis pies estaban clavados al suelo. Entonces, como si alguien hubiera manipulado mi cuerpo, di un paso hacia adelante, acercándome más a la puerta. El frío se intensificó, y podía ver mi aliento condensándose frente a mí. El golpeteo aumentó de intensidad, ahora acompañado de lo que sonaba como uñas rasgando la madera. Mi mano se movió automáticamente hacia el pomo, y justo cuando mis dedos rozaron el metal helado, una voz conocida me sacó del trance. Mario. Carlo estaba al final del pasillo, corriendo hacia mí con una mezcla de furia y preocupación en su rostro. Me aparté de la puerta de inmediato, como si hubiera tocado algo ardiente, y retrocedí tambaleándome. Carlo me agarró del brazo y me arrastró lejos de allí, sin decir una palabra hasta que estuvimos de regreso en la sala de control. ¿Qué demonios estabas haciendo? Me espetó, su voz más alta de lo que había escuchado antes. Yo, no lo sé. Escuché algo, y no podía moverme. Carlos se pasó las manos por el rostro, claramente frustrado. Te lo dije, Mario. Esa sala no es como las demás. No importa lo que escuches o lo que sientas, nunca te acerques demasiado. ¿Entiendes? Asentí, pero no pude evitar hacerle la pregunta que llevaba semanas rondándome la cabeza. ¿Qué hay allí dentro, Carlo? ¿Qué es lo que hace que todo sea tan extraño? El hombre me miró con una mezcla de pena y resignación. Reliquias, Mario. Pero no cualquier reliquia. Allí guardan los restos de mártires y santos que, según las historias, tienen una conexión especial con lo divino. Algunos dicen que esos objetos son tan sagrados que el lugar no puede contener su energía. Otros creen que no es solo energía divina lo que hay allí, sino algo más, algo que no debería estar. Esa noche, me fui a casa más confundido y aterrorizado que nunca. Los cánticos, el golpeteo, el susurro pidiendo que abriera la puerta, todo seguía repitiéndose en mi cabeza. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la puerta de la sala de las almas, escuchaba las voces y sentía el frío. Las pesadillas comenzaron poco después. Soñaba que estaba frente a la puerta, incapaz de moverme mientras algo del otro lado intentaba salir. En el sueño, siempre terminaba abriendo la puerta, y lo que veía al otro lado era tan indescriptiblemente horrible que me despertaba gritando. En los días siguientes, intenté mantenerme alejado de la sala tanto como pude, pero algo en mí había cambiado. Era como si esa noche hubiera dejado una marca en mí, una conexión invisible con ese lugar. Aunque evitara el pasillo, podía sentir su presencia, un tirón constante que parecía llamarme de vuelta. Sabía que algo estaba mal, que esa sala no era solo un depósito de reliquias sagradas. Era un umbral, una conexión con algo que no debía ser perturbado. Pero aún no entendía completamente lo que había desatado esa noche. Y lo peor de todo era que, en el fondo, sentía que la sala de las almas no había terminado conmigo. El paso de los días no alivió lo que sentía. Cada noche que volvía al Vaticano para mi turno, mi mente se llenaba de una mezcla de miedo y curiosidad. Algo en la sala de las almas parecía haber encendido una chispa en mí, un tirón invisible que no podía ignorar. Sin embargo, me esforzaba en mantener mi rutina,
siguiendo las rondas asignadas y evitando esa área siempre que podía. Pero las pesadillas persistían. Cada noche era peor que la anterior. En mis sueños, estaba frente a la puerta nuevamente, y esta vez, no era solo el frío lo que me rodeaba. Podía escuchar susurros a mi alrededor, voces que parecían provenir de todas partes, pero al mismo tiempo de ninguna. Decían mi nombre, lo arrastraban como si quisieran que respondiera. Y siempre, al final del sueño, el pomo de la puerta giraba por sí solo. Algo al otro lado intentaba salir. Me despertaba jadeando, cubierto de sudor, con la imagen grabada en mi mente, un destello de ojos brillantes y manos huesudas empujando la madera. Una noche, a finales de agosto, el cansancio mental me superó. Mi curiosidad se mezcló con la desesperación de querer entender qué era lo que estaba pasando conmigo. Las palabras de Carlos resonaban en mi mente: allí guardan restos sagrados, reliquias con un poder que nadie puede explicar completamente. Esa noche, me tocaba hacer mi ronda habitual. Todo estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. El eco de mis pasos parecía más fuerte que nunca, y las sombras proyectadas por las lámparas parpadeaban de manera inquietante. Pasé por el pasillo que conducía a la sala de las almas. Como siempre, el aire cambió. El frío era inmediato, pero esa noche sentí algo más, un olor metálico, como si el aire estuviera impregnado de sangre antigua. Me detuve frente a la puerta, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi columna vertebral. Solo camina y sigue adelante, me repetí mentalmente. Pero antes de que pudiera moverme, escuché algo que me congeló en el lugar, una voz clara, nítida, susurrando mi nombre desde el otro lado de la puerta. Mario. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Había imaginado eso? Intenté convencerme de que era una broma, quizás un eco extraño en el edificio, pero lo escuché de nuevo, esta vez más fuerte. Mario, venía de nos. No entendía todo el latín, pero sabía lo suficiente para reconocer la invitación: ven con nosotros. La frase se hundió en mi pecho como una piedra arrojada al agua, creando ondas de pánico. Di un paso atrás, pero antes de que pudiera alejarme, algo extraño sucedió. La puerta, que siempre había estado cerrada con llave, comenzó a vibrar suavemente, como si alguien estuviera empujándola desde el otro lado. Mi instinto gritaba que saliera corriendo, pero mis pies parecían atados al suelo. La misma fuerza invisible que había sentido antes regresó, obligándome a acercarme más. Sin darme cuenta, mi mano se movió hacia el pomo, y justo cuando mis dedos lo tocaron, un fuerte golpe resonó detrás de mí. Mario. Era Carlo otra vez, parado al final del pasillo con el rostro desencajado. Pero esta vez no estaba solo. Un hombre de túnica negra, con el rostro oculto bajo una capucha, estaba junto a él. Me aparté de la puerta de inmediato, sintiendo una mezcla de alivio y miedo al verlos. El hombre encapuchado avanzó hacia mí rápidamente, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Cuando llegó a mi lado, su voz fue baja pero firme. ¿Qué estabas haciendo aquí? No supe qué responder. Mi boca se abrió, pero las palabras no salían. Carlo me miró con preocupación, pero no dijo nada. El hombre, que ahora podía ver que llevaba un crucifijo de plata colgando de su cuello, me estudió por un momento antes de hablar de nuevo. Escucha bien, guardia. Este lugar no es para curiosos ni para débiles de corazón. Hay cosas aquí que no deben ser vistas ni escuchadas. Si deseas conservar tu cordura, nunca vuelvas a detenerte frente a esta puerta. Asentí torpemente, pero algo en su tono me irritó. ¿Qué estaba escondiendo exactamente? La necesidad de respuestas comenzó a crecer dentro de mí. Esa misma noche, después de terminar mi turno, busqué a Carlo en el comedor de los guardias. Lo encontré sentado solo, con una taza de café en las manos y una expresión sombría. Me senté frente a él sin preguntar. Carlo, necesito saber qué está pasando. Esa puerta, las voces, ¿qué demonios está sucediendo allí? Carlo suspiró profundamente, como si hubiera estado esperando este momento. Mario, hay cosas en este lugar que no están hechas para ser comprendidas. La sala de las almas es un espacio único. Las reliquias que están allí, bajó la voz, asegurándose de que nadie más escuchara. Entre ellas, hay fragmentos de lo que se dice son los restos del apóstol Juan. Lo miré incrédulo. ¿El apóstol Juan?
¿El discípulo amado? Carlo asintió. Eso dicen. Fragmentos de huesos, supuestamente. Pero no son solo los restos de Juan. También hay reliquias de mártires, objetos sagrados que estuvieron en contacto con sangre derramada por la fe. Algunos creen que su santidad es tan intensa que trasciende lo natural, pero otros dicen que esa santidad también puede atraer cosas. No podía creer lo que estaba escuchando. Todo parecía sacado de una película de terror, pero Carlo hablaba con una seriedad que me inquietaba. ¿Cosas como qué? Carlos se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. Hay quienes creen que las reliquias no solo guardan la santidad de los mártires, sino también su sufrimiento, su dolor, y que ese dolor queda atrapado aquí. Por eso se escuchan los cánticos, los susurros. Esas almas no han encontrado descanso completo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi apartamento, las palabras de Carlos seguían resonando en mi mente. No importaba cuánto intentara racionalizarlo, sabía que algo estaba profundamente mal en ese lugar. Y lo peor de todo era que ahora sentía que la sala de las almas me había marcado de alguna manera. Las pesadillas esa noche fueron diferentes. Ya no estaba solo frente a la puerta. Esta vez, las figuras del otro lado habían salido, rodeándome con sus formas distorsionadas y susurros incomprensibles. Sus ojos vacíos parecían perforar mi alma, y cuando intenté gritar, mi voz no salió. Me desperté temblando, con un dolor intenso en el pecho, como si algo se hubiera aferrado a mi corazón en el sueño. Sabía que no podía seguir ignorándolo. Algo en la sala de las almas estaba vivo, y parecía estar esperando por mí. Las noches siguientes pasaron como en una neblina de inquietud y temor. Cada vez que entraba al Vaticano, sentía un peso en el pecho, una presencia invisible que parecía observarme desde las sombras. Aunque intentaba mantenerme alejado de la sala de las almas, no podía evitar que mi mente volviera constantemente a ella. Las palabras de Carlo y del hombre encapuchado giraban en mi cabeza. Las reliquias no solo guardan santidad, sino también sufrimiento. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Qué tan poderoso podría ser el dolor de los mártires como para quedarse impregnado en los objetos que tocaron? Más preocupante aún, ¿por qué sentía que esas reliquias me llamaban a mí? Una noche, mientras me preparaba para mi turno, noté algo extraño en el espejo del baño de mi apartamento. Tenía una marca en el pecho, justo sobre el corazón, que no estaba allí antes. Era una forma irregular, como un moretón o una quemadura leve. Al principio, pensé que tal vez me había golpeado sin darme cuenta, pero cuando toqué la piel, un dolor punzante me recorrió como si alguien me hubiera clavado una aguja. La idea de que pudiera ser una coincidencia no tardó en desaparecer. Sabía que esto tenía que ver con la sala de las almas. Lo sentía en lo más profundo de mí, una conexión que no podía explicar ni negar. Esa noche, todo cambió. Mi turno comenzó de manera habitual, con las rondas programadas y los pasillos en penumbras que ya eran familiares para mí. Pero cuando me acerqué al pasillo que llevaba a la sala de las almas, sentí algo diferente. No era solo el frío, que ya se había convertido en una constante, sino un silencio absoluto, antinatural. Era como si el mundo hubiera contenido la respiración. Al pasar frente a la puerta, el aire se volvió más pesado, casi sofocante. Entonces, lo escuché, un canto lejano, débil pero inconfundible, que parecía provenir del otro lado de la puerta. No era como los susurros que había oído antes. Esta vez era un coro, voces en perfecta armonía, cantando en latín con un tono solemne y melancólico. No entendía todas las palabras, pero algunas eran claras. Lux aeterna dona eis, domine. Luz eterna, Señor. El canto se repitió varias veces, y cada vez se hizo más fuerte, como si las voces estuvieran acercándose. Di un paso atrás, aterrorizado, pero antes de que pudiera darme la vuelta, la puerta comenzó a crujir. Era un sonido bajo, prolongado, como si algo al otro lado la estuviera empujando lentamente. Mi respiración se aceleró, y el instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas se negaban a moverse. Entonces, lo vi. A través de la pequeña rejilla de ventilación en la puerta, un par de ojos brillantes apareció en la oscuridad. Eran de un color dorado intenso, como llamas líquidas, y me miraban directamente. Sentí que una fuerza invisible me arrastraba hacia ellos,
como si esos ojos estuvieran penetrando en mi mente y buscando algo dentro de mí. Mario. La voz me paralizó. Era la misma que había escuchado antes, pero esta vez no era un susurro. Era clara, resonante, y sonaba tan cerca que parecía venir de dentro de mi cabeza. No sé cuánto tiempo pasé allí, atrapado por esa mirada y esa voz. Pareció una eternidad, pero finalmente algo rompió el trance. Una mano fuerte se posó en mi hombro, jalándome hacia atrás. Mario, aléjate de ahí. Era Carlo, otra vez. Me giré hacia él, pero algo en su expresión me asustó aún más. Su rostro estaba pálido, y sus ojos estaban llenos de un miedo que nunca antes había visto. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz temblando. Carlo negó con la cabeza y me empujó lejos de la puerta, casi arrastrándome por el pasillo. No dijo nada hasta que estuvimos a una distancia segura. Te lo advertí, Mario. Esa sala no es un lugar cualquiera. Si sigues acercándote, no saldrás ileso. ¿Qué me está pasando?, insistí, señalando la marca en mi pecho que parecía arder ahora más que nunca. Carlo miró la marca con una expresión de reconocimiento y horror. Esa es la señal, Mario. Las almas te han elegido. ¿Elegido para qué? Para algo que no puedo explicar. Pero una vez que te marcan, ya no hay vuelta atrás. Están atrapadas en ese lugar, entre este mundo y el otro, y necesitan a alguien para cruzar. El miedo me golpeó como una ola. Las palabras de Carlo no tenían sentido, pero al mismo tiempo, algo en mí sabía que eran ciertas. La marca, las voces, los ojos, todo era real, y estaba conectado de una manera que no podía comprender. Esa noche, cuando regresé a casa, me encontré con un sobre deslizado por debajo de mi puerta. Era viejo y polvoriento, como si hubiera estado guardado durante años, pero mi nombre estaba escrito claramente en la parte superior, con una caligrafía que no reconocí. Lo abrí con manos temblorosas y encontré una carta escrita en latín. Aunque no entendía todo, algunas frases destacaron de inmediato. Nos sumus testes, sed etiam janua. Aperi nobis, et invenies veritatem. Somos testigos, pero también la puerta. Ábrenos, y encontrarás la verdad. La última frase me dejó sin aliento. Tú es electus. Tú eres el elegido. Mis manos temblaron mientras sostenía la carta. No sabía cómo había llegado allí ni quién la había enviado, pero una cosa era clara, ya no había escapatoria. La sala de las almas no era solo un lugar prohibido. Era un punto de encuentro entre lo sagrado y lo maldito, y ahora yo formaba parte de ello, quisiera o no. Esa noche, mientras intentaba dormir, las pesadillas regresaron con más fuerza. En mi sueño, estaba dentro de la sala de las almas, rodeado de reliquias que parecían brillar con una luz propia. Las voces cantaban a mi alrededor, cada vez más altas, y las figuras de los mártires me rodeaban, sus rostros cubiertos de lágrimas y sufrimiento. Y entonces, al final, una figura se destacó entre ellos. Era alta, imponente, con una túnica blanca manchada de sangre. Sus ojos eran los mismos que había visto a través de la puerta, y cuando habló, su voz resonó como un trueno. Mario, eres nuestro puente. Me desperté gritando, con la marca en mi pecho ardiendo como si estuviera al rojo vivo. Sabía lo que debía hacer. Aunque el miedo me consumía, también sabía que no podía seguir huyendo. La sala de las almas me había elegido, y era solo cuestión de tiempo antes de que me enfrentara a lo que escondía detrás de su puerta. Sabía que no podía escapar. La sala de las almas me había marcado, y cada fibra de mi ser me decía que debía volver, aunque la idea me aterrorizara. Por días, intenté resistirme. Incluso falté a varios turnos, fingiendo estar enfermo. Pero las voces me seguían incluso en mi hogar. Las escuchaba en los rincones oscuros, susurros que me llamaban por mi nombre. La marca en mi pecho parecía quemar más cada vez que ignoraba el llamado. Finalmente, acepté que no había alternativa. Si quería entender lo que estaba sucediendo y detener las pesadillas que me consumían, tendría que enfrentar aquello que estaba detrás de la puerta. La noche en que tomé la decisión fue extrañamente tranquila. La ciudad estaba sumida en un silencio inusual, y el cielo, despejado, dejaba ver una luna llena que iluminaba los tejados con una luz pálida y espectral.
Llegué al Vaticano antes de lo habitual, vestido con mi uniforme y sintiendo un peso en mi interior como si caminara hacia mi propia sentencia. Carlo me vio entrar y me detuvo en el pasillo principal. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y resignación. «Sabes lo que vas a hacer, ¿verdad?», dijo en voz baja. Asentí. «No puedo seguir huyendo». Carlo suspiró profundamente y, para mi sorpresa, me entregó una pequeña cruz de plata. «No sé si esto te ayudará, pero los que han pasado demasiado tiempo en esa sala aseguran que la fe es lo único que puede mantenerte cuerdo. Recuerda quién eres, Mario. No te pierdas ahí dentro». Tomé la cruz y la guardé en el bolsillo, agradeciéndole con un apretón de manos antes de continuar mi camino. Cada paso que daba hacia la sala de las almas parecía más pesado que el anterior. Cuando finalmente estuve frente a la puerta, me detuve un momento, tratando de calmar los latidos frenéticos de mi corazón. El aire alrededor estaba helado, y esa sensación familiar de ser observado volvió con más fuerza que nunca. La puerta, imponente y oscura, parecía casi viva, pulsando con una energía que no podía explicar. Deslicé la llave en la cerradura con manos temblorosas y giré lentamente. Al abrir la puerta, fui recibido por un aire pesado y cargado de un olor extraño, una mezcla de incienso y algo metálico, como sangre seca. El cuarto estaba más oscuro de lo que recordaba, apenas iluminado por una tenue luz que parecía emanar de las propias reliquias. Cerré la puerta detrás de mí, y el sonido del cerrojo resonó como un trueno en el silencio. Estaba solo. Caminé lentamente por la sala, observando las vitrinas que contenían los restos de los mártires. Algunos cráneos estaban decorados con inscripciones latinas, otros parecían casi ordinarios, excepto por la energía que irradiaban. La reliquia más destacada era un pequeño cofre dorado, colocado en el centro de la sala. Sabía, sin que nadie me lo dijera, que pertenecía al apóstol Juan. Las voces comenzaron de nuevo. Al principio, eran susurros suaves, apenas audibles, pero rápidamente crecieron en intensidad. Era el mismo canto que había escuchado antes, aunque esta vez parecía rodearme completamente, llenando cada rincón de la sala. Lux aeterna dona eis, domine. El cofre comenzó a vibrar levemente, como si algo en su interior intentara salir. Me acerqué, incapaz de detenerme, como si una fuerza invisible me empujara hacia él. Cuando extendí la mano para tocarlo, una imagen fugaz apareció en mi mente, una figura alta y envuelta en una túnica blanca, con un rostro que irradiaba una mezcla de paz y sufrimiento. «Mario», dijo una voz profunda y resonante, diferente a las anteriores, «eres el puente». Retrocedí, temblando, pero la figura parecía estar dentro de mí ahora, hablando directamente a mi alma. «Ellos no pueden descansar. Están atrapados, entre este mundo y el siguiente. Tú debes liberarlos». «¿Cómo?», susurré, mi voz apenas un murmullo. Las luces en la sala comenzaron a parpadear, y las vitrinas temblaron como si estuvieran a punto de romperse. Las reliquias brillaban con una intensidad cegadora, y las voces se transformaron en gritos, cánticos y llantos mezclados. Era un caos absoluto, y en el centro de todo estaba yo. Sentí que algo me jalaba hacia el cofre. Antes de que pudiera reaccionar, la tapa se abrió, y una ráfaga de aire frío me golpeó con tal fuerza que caí de rodillas. Desde el cofre surgió una luz dorada que parecía viva, retorciéndose y expandiéndose por la sala. Entonces lo vi. Un rostro apareció en la luz, anciano y sabio, con ojos que parecían contener siglos de sufrimiento. Era el apóstol Juan. «El sufrimiento debe terminar», dijo, su voz resonando como un trueno. «Tú eres el elegido para cerrar este portal». No entendía completamente lo que significaba, pero en ese momento, lo supe. Todo este tiempo, la sala de las almas había sido un punto de conexión entre este mundo y el más allá. Las reliquias no solo contenían santidad, sino también las emociones intensas de los mártires, su dolor, su fe y su desesperación. Esa energía había creado una grieta, un umbral que permitía que las almas atrapadas se manifestaran. Con la cruz de Carlo en la mano, me levanté lentamente. Las voces se volvieron ensordecedoras, como si las almas supieran que estaba a punto de cerrar el portal. Sentí una resistencia increíble, una fuerza que intentaba detenerme, pero continué avanzando hacia el cofre.
Cuando coloqué la cruz sobre él, un grito desgarrador llenó el aire y la sala entera tembló. La luz dorada se intensificó, cegándome por completo, y luego, de repente, todo quedó en silencio. Abrí los ojos, y la sala estaba vacía. Las reliquias seguían allí, pero la energía opresiva había desaparecido. El cofre estaba cerrado de nuevo, y la cruz que Carlo me había dado brillaba débilmente en la oscuridad. Me desplomé en el suelo, agotado y temblando. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de que Carlo me encontrara. «Lo lograste, ¿verdad?», preguntó, su voz llena de asombro. Asentí, incapaz de hablar. Desde esa noche, las pesadillas cesaron, y la marca en mi pecho comenzó a desvanecerse. Renuncié a mi trabajo poco después, incapaz de seguir trabajando en un lugar que contenía tanto misterio y peligro. Pero incluso ahora, años después, sigo sintiendo un eco de aquella noche. La sala de las almas permanece cerrada, pero sé que el Vaticano guarda secretos que el mundo no está listo para conocer. Y aunque me he alejado de ese lugar, una parte de mí siempre sentirá su llamado.